El reinado de Polidoro, el único hijo varón de Cadmo, no fue conmemorado con ningún cataclismo, con ninguna desgracia. Al parecer, por alguna razón, la maldición que perseguía al resto de su familia no había tocado a este rey tebano. Polidoro reinó durante toda su vida, murió de viejo en su cama y dejó el trono a su propio hijo llamado Labdaco. Con Labdaco, en cambio, parece que la maldición había actuado nuevamente, aunque digamos él personalmente no había cometido ninguna maldad. Cabe señalar que tanto él como su padre Polidoro nunca habían sacado de su cofre el collar de su madre y abuela Armonía, porque como se sabe, este collar era al parecer que traía desgracias a la familia. Ninguno lo había regalado a sus esposas porque se consideraba que aunque este don de Afrodita convertía a cualquiera de sus portadoras en una mujer irresistible sin que su belleza no se marchitara con los años, pero por otro lado jamás la haría feliz. Entonces, mientras el collar permaneció dentro de su cofre, la familia parecía vivir tranquilo. Sin embargo, Labdaco, por algunas razones, ha muerto joven y cuando su hijo Layo era todavía un niño. Entonces, los primos segundos del difunto Labdaco, Ceto y Anfión, dos semidioses hijos de Zeus y Antíope, a ellos ya hemos dedicado una charla en el ciclo Héroes Gemelares, se aprovecharon de las circunstancias y expulsaron al pequeño Layo de la ciudad de sus antepasados. Durante todos estos años, mientras reinaron Ceto y Anfión, Layo residió como refugiado, podemos llamarlo así, en la corte de Pélope, rey de Pisa, fundador del linaje de los Pelópidas o Átridas. De ellos también ya hemos hablado en uno de nuestros temas anteriores. Es curioso que incluso cuando Layo dejó atrás la niñez y se convirtió en un hombre hecho y derecho, no emprendió ningún intento de recuperar el trono de sus antepasados, siguió viviendo en la corte de Pélope y se enamoró de Crisipo, del hijo menor y predilecto de Pélope, y esto sembró entre ellos una gran enemistad. Aquí precisamente podemos ver en esta imagen cómo Layo está intentando seducir al joven hijo de Pélope, ofreciéndole oro, pero Crisipo lo rechaza. Entonces Layo lo secuestró y lo violó. Según una de las versiones, posteriormente mató al muchacho para que no lo delatara ante su padre, aunque eso no coincide con la versión más divulgada de la historia de este personaje, según la cual Crisipo fue asesinado por sus hermanastros Tiestes y Atreo. Eso, como podemos ver, también ya hemos hablado de esta historia, pero al fin y al cabo, Crisipo sufrió un gran trauma, tanto físico como personal, y cuando su padre se enteró, este expulsó a Layo y, según dice la leyenda, lanzó una terrible maldición sobre todos los descendientes de él. Así como podemos ver, se repite la historia con los Átridas, una rama de los Pelópidas. Esta vez lo mismo le pasa a Layo y a todos los Labdácidas, es decir, descendientes de Labdaco, que todos ellos quedan malditos por varias generaciones. Así lo veremos más tarde. Sin embargo, por ahora nada parecía asustar a Layo. Cuando mueren en circunstancias bastante trágicas Ceto y Anfión,
Layo, sin ningún esfuerzo, recupera Tebas, recupera el trono de sus padres y al regresar ahí, tal vez porque ya le han pasado simplemente el gusto por los muchachos o porque el rey simplemente no puede permanecer soltero, se casa con Yocasta. Yocasta, hija de Meneceo, bisnieta del desdichado rey Penteo, devorado por las bacantes. De esta historia hablamos precisamente en nuestra conferencia anterior. Yocasta era muy hermosa y además pertenecía a uno de los más nobles linajes tebanos y era una pariente lejana de Layo. Y tal vez Layo había cometido un gran error cuando en la ceremonia de la boda le regala a su joven esposa el collar de armonía. Eso convierte a Yocasta en una mujer muy hermosa, irresistiblemente seductora, pero no sabemos si Yocasta estaba enterada de la maldad que existía con este collar o no. Lo más seguro que sí, porque como podemos ver, ella y Layo, al fin y al cabo, habían sido familiares pertenecientes a dos ramas diferentes del mismo linaje de Cadmo, el fundador de Tebas. Entonces, comienza la vida familiar de la joven pareja real de Tebas y pasan un año tras otro y no hay ningún heredero. Esto los entristece a ambos considerablemente. Entonces, Layo decide viajar al oráculo de Delfos y averiguar qué pasa, por qué su esposa, a pesar de tantos años del matrimonio, sigue siendo estéril. Y entonces la respuesta es terrible. Por un lado, el oráculo le dice que no debe por qué preocuparse en cuanto a la supuesta infertilidad de Yocasta, que pronto tendrán un hijo, pero que este hijo mataría a Layo. Así seguiría cumpliendo la maldad lanzada a los labdácidas por el rey Pélope de Peloponeso. Como podemos ver, Layo está entre la espada y la pared. Por un lado, excelente noticia, por fin va a ser padre, y por el otro, su hijo se convertirá en su propio asesino. Y como es de esperar, cuando Layo regresa de Delfos, Yocasta sale a su encuentro feliz, diciendo que pronto van a ser padres. Y, por supuesto, a la reina le sorprende la reacción de su esposo, una reacción más bien nefasta. El embarazo llega a su término, nace un niño varón, sano, robusto, sueño de cualquier padre primerizo, pero Layo no quiere ni mirarlo, sino ordena a uno de sus esclavos a llevárselo al monte y abandonarlo. Es más, ordena al esclavo que hiere al niño en los pies por las fíbulas de las sandalias, pasa a través de las heridas una correa y lo deja colgado cabeza abajo. Como podemos ver, por un lado, Layo no se anima a matar a alguien de su propia sangre. Ya sabemos qué ocurre en la mitología griega. Aquellos que matan a sus padres o a sus hijos se convierten en el objeto de una persecución constante por parte de las eriñas, aquellas temibles divinidades de la venganza. Pero, por otro lado, Layo piensa que herido y deforme, el niño no va a atraer la atención de nadie y pronto moriría, lo más seguro, desangrado o devorado por los animales salvajes. Sin embargo, ocurre un milagro. El pequeño sobrevive milagrosamente semejante maltrato y pronto es encontrado por un pastor llamado Forbos. Forbos lo libera de sus martirios. Por suerte, el niño no permaneció colgado durante demasiado tiempo
y las heridas en sus piernas con el paso de tiempo se sanarían, pero de todos modos, al ver que el pobre tenía los pies tan hinchados, su Salvador le puso el nombre de Edipo, literalmente pies hinchados, el nombre con el cual se haría famoso. El buen pastor lo alimenta con leche de cabra, lo cuida por algún tiempo, pero luego decide entregarlo en adopción a su soberano Pólibo, el rey de la ciudad de Corinto, y a su esposa Mérope. Cabe señalar que Pólibo y Mérope eran una pareja real muy magnánima, muy generosa, sus súbditos los adoraban, pero y también, digamos, toda la desgracia de la pareja real se convertía en la desgracia de todo el pueblo. Aparentemente nada le faltaba a los reyes de Corinto, tenían amor, riqueza, comprensión, pero no tenían un heredero. Otra pareja que, como se sabe, estaba desesperada por tener un heredero. Por eso a Forbos, hombre generoso y de buen corazón, se le ocurrió regalar este niño a la pareja real. Fue entonces cuando el pequeño Edipo encontró su verdadera familia. Edipo es criado por Pólibo como todo un príncipe. Con el paso del tiempo se convierte en un joven muy apuesto, fuerte, quien gana todos los campeonatos de lucha, de tiro con el arco, de lanzamiento del disco y jabalina a todos los muchachos de Corinto. También es muy ingenioso, muy inteligente. En fin, podría ser para los corintios un verdadero rey. Pero tal vez Pólibo y Mérope habían cometido un gran error. Nunca le habían contado a Edipo que era adoptado. Pero con el paso del tiempo se hace evidente que el muchacho no se parecía a ninguno de sus padres y esto origina rumores de que el príncipe Edipo no es el verdadero hijo de los reyes de Corinto. El joven está seriamente preocupado, comienza a sentir malos presentimientos y para aclararlo todo sobre su presente y su futuro, decide acudir al oráculo de Delfos, como todos los reyes y príncipes en dudas de aquella época. Y la respuesta que le da la pitonisa es realmente horrenda. Le dice: Edipo, serás maldito, matarás a tu propio padre, te casarás con tu propia madre y de esta unión nacerán unos hijos marcados por una maldición eterna. ¿Qué podía hacer Edipo? Por supuesto, sale del santuario de Delfos completamente atemorizado y como no sabía que era adoptado, he aquí como podemos ver el gran error de todo padre adoptivo cuando no quiere decir la verdad a su hijo. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y pueden ser la causa de una terrible tragedia, como fue en caso de Edipo. Si Edipo supiera que Pólibo y Mérope no eran sus verdaderos padres, a lo mejor regresaría con ellos y su reinado sería tranquilo, feliz, y los corintios lo amarían al igual que lo amaban a sus padres adoptivos. Sin embargo, el pobre Edipo, confundido y trastornado, pensó que iba a matar a Pólibo, casarse con Mérope y tener con ella toda una estirpe de hijos malditos. Por lo tanto, decidió nunca regresar a Corinto, siempre mantenerse lejos de Pólibo y Mérope, desaparecer sin dejar rastro. Claro que el joven lo hace con un gran dolor en el corazón, sabe que ellos lo aman muchísimo, que para ellos esto será una gran pérdida, pero
A Edipo esto le parece mejor que matar a su padre y casarse con su madre. Entonces abandona Delfos y parte sin rumbo fijo en busca de una nueva vida. Y por desgracia, como se dice a veces, el destino nos juega una mala pasada. Sus pies lo llevan justo hacia el camino que conduce a Tebas, su ciudad natal, pero Edipo no lo sabe. Por el camino, él viaja en un carruaje tirado por 2 caballos. De pronto, como la carretera esta era angosta, se cruza con una procesión en la cual ve a un anciano muy ricamente vestido, seguramente un rey, quien viaja en un carruaje lujoso rodeado por toda una multitud de sirvientes y guardaespaldas. Uno de los sirvientes le grita a Edipo de una forma muy grosera: ¿qué haces aquí, mocoso? Quítate del camino para que el rey Layo pase. Edipo lo hace, pero no tan rápido, y entonces uno de los guardaespaldas mata a uno de los caballos de Edipo. Edipo se siente terriblemente ofendido. Al fin y al cabo, él también es un príncipe, no es un vagabundo cualquiera. Entonces, lo primero que hace, agarra una enorme piedra y la lanza con tan buena puntería que parte el cráneo al anciano que viaja en el carruaje. Todos los sirvientes y guardaespaldas del viejo asesinado se lanzan sobre Edipo, pero él les da muerte a todos. Tan grande es su fuerza y igual de grande es su cólera. Este anciano, como me imagino ya hemos adivinado, era ni más ni menos que el mismísimo Layo, el padre biológico de Edipo. Layo se dirigía camino a Tebas para preguntar qué hacer con una terrible plaga que estaba asolando Tebas. Pero ¿cuál era aquella plaga que estaba asolando Tebas y contra la cual estaba buscando la solución el desdichado Layo? Se trataba de la así llamada Esfinge, una criatura monstruosa con cuerpo y garras de león, alas de águila y cabeza y pecho de mujer, quien se había instalado en las montañas en una cueva cerca del camino que conducía a Tebas. La esfinge salía de ahí cada vez que aparecía algún viajero y le hacía preguntas y le exigía que respondiera, que resolviera sus acertijos. Nadie era capaz de resolver el acertijo de la terrible esfinge y ella devoraba a todos los viajeros. Así, junto al camino a Tebas crecían montones de huesos y cráneos de aquellos infelices devorados por el monstruo, y también poco a poco nadie ya quería viajar a Tebas. Todos temían a la esfinge. Edipo, en su camino hacia Tebas, también se encontró con ella y también fue detenido, y la esfinge comienza a hacerle sus acertijos. ¿Cuál era el acertijo de la esfinge? Creo que todos lo conocen. ¿Cuál es el ser que anda con 4 patas por la mañana, con 2 patas al mediodía y con las 3 por la noche? Edipo, como se sabe, era no solo muy fuerte y valiente, sino también muy inteligente. Le contestó que se trataba del ser humano, quien siendo niño gatea al amanecer de su vida, luego en su madurez camina sobre 2 extremidades inferiores y a la edad avanzada requiere un bastón. Eso fue la respuesta. Dicen que la esfinge, al recibirla, se sintió muy avergonzada, porque hasta el momento ningún mortal la había podido resolver su acertijo.
Entonces, con el despecho, lanza un rugido aterrador y se tira al abismo. Así era el fin de la Esfinge. Los dioses le habían tenido el destino prescrito: morir cuando algún mortal logre resolver su acertijo. Sin embargo, algunos investigadores del ciclo tebano de la mitología griega afirman que el asunto era mucho más sencillo, que no existía jamás ningún monstruo y que Esfinge era simplemente el apodo de una joven humana común y corriente, hija ilegítima del rey Layo. ¿Quién era su madre? No se sabe. Dicen que Layo, cuando se enteró que también tenía una hija, no quiso matarla, pensando que al fin y al cabo el oráculo le había dicho morir de la mano de su hijo, no de su hija, pero de todos modos la expulsó de la ciudad. La Esfinge, terriblemente indignada, porque a sabiendas de que su padre no tenía ningún heredero varón, ella debería ser la futura reina de Tebas, reunió un bando y más que todo de toda clase de bandoleros, de forajidos, y fueron ellos los que saqueaban, robaban y mataban a todos los viajeros que se dirigían a Tebas. Lo hacía por despecho contra su propio padre. Y que Edipo en realidad no resolvió ningún acertijo, sino al llegar a Tebas y al enterarse de lo ocurrido, que el rey había muerto y que había una banda en los alrededores de la ciudad, simplemente organizó el ejército tebano, derrotó a los bandidos y acorraló a la Esfinge, que era su propia hermanastra, sin que él lo supiera. Y la muchacha, para no caer con vida en manos de los enemigos, se precipitó al vacío. Esos, como podemos ver, son dos versiones de la historia de Edipo y la Esfinge, una mitológica clásica y otra la interpretación popular. Entonces, Edipo entra en Tebas para contar a los habitantes de la ciudad que ya están libres, que no hay ningún monstruo, que nadie va a acecharlos en los caminos. Aunque Tebas todavía vive sumida en luto por su antiguo rey Layo, según la versión oficial, lo mataron unos bandidos desconocidos, pues nadie puede delatar a Edipo. Él había dado muerte a todos los guardias del séquito de Layo, y como Edipo se convierte en un auténtico héroe libertador, ahora, como el trono quedó sin heredero, puede pretenderlo. La reina Yocasta, aunque apenada por la muerte de su esposo, sale a recibir al joven héroe y, sin saber que se trata de su hijo, se enamora de él perdidamente. Entonces hace lo que tal vez nunca debería hacer. Saca del cofre el fatídico collar de armonía que tenía bien guardado y se lo pone. Sin duda alguna, Yocasta debió ser una mujer encantadora, y ahora, ataviado con el collar de armonía, se ve aún más bella y mucho más joven. Así que la diferencia de los años, entre los años, no importa. Ella y Edipo se casan. El mismo Creonte, hermano de Yocasta, quien estaba gobernando Tebas temporalmente mientras no había ningún heredero al trono, tal vez no se siente muy al gusto con esta boda, pero no puede hacer nada. La reina, su hermana, había hecho su elección. Durante unos años todo parece marchar feliz. Edipo gobierna en Tebas con sabiduría. Todo es tranquilo, la prosperidad parece venir a la ciudad después de varios años de desgracia, y Yocasta le da 4 hijos, 2 varones.
el mayor Eteocles, lo que quiere decir gloria verdadera, el menor Polinices, lo que quiere decir el belicoso o el pendenciero, y dos hermosas hijas llamadas Ismene y Antígona. Pero, sin embargo, pasan algunos años, los hijos de Edipo ya entran en la adultez y una terrible plaga comienza a asolar Tebas. Nadie sabe cuál es la razón. Edipo, como siempre suelen hacer los reyes en tales circunstancias, se dirige al oráculo de Delfos y éste le da la verdad. Que Tebas siempre será maldita por toda clase de plagas, por toda clase de desgracia, mientras en el trono sigue gobernando el pecador más grande que jamás había conocido Grecia, asesino de su propio padre y esposo de su propia madre. Podemos tan solo imaginar qué es lo que siente Edipo al escuchar aquellas palabras. ¿Cómo así? ¿Acaso Iocasta realmente es su madre? ¿Acaso sus hijos son al mismo tiempo sus hermanastros maternos? Todo esto le provoca un trastorno muy fuerte. Quiere averiguar si las cosas realmente son así. Quiere volver a ver a Pólibo, su padre adoptivo, pero de Corinto llega la noticia. El rey Pólibo acaba de morir de vejez por causas naturales y por lo tanto se hace evidente, no lo mató ningún hijo suyo. Trastornado, regresa a su palacio y recibe la terrible noticia que la reina Iocasta, quien también acababa de enterar de lo ocurrido, se había quitado la vida ahorcándose. Así que Edipo en un mismo día se convirtió en viudo y en huérfano. Sin poder soportar aquella pérdida, él simplemente se quita las sandalias de los pies de su esposa y madre muerta y con sus fíbulas se saca a sí mismo los ojos. Fue entonces cuando Edipo se queda ciego. Ciego, derramando sangre junto con las lágrimas, llama a sus hijos y cuando les cuenta la terrible historia, sus dos hijos varones, Polinices y Eteocles, se apartan, ya digamos no quieren tener nada con su padre, que al mismo tiempo resultó ser su hermano mayor. En fin, su actitud es puro desprecio, puro desdén. Solo sus dos hijas, Ismene y Antígona, sí lo abrazan, lloran junto a él, se niegan a abandonarlo. Finalmente, Edipo decide salirse de Tebas para siempre, para que con su ausencia se produzca el fin de la plaga. Edipo está seguro ahora que todas las desgracias de la ciudad ocurren únicamente por su culpa. Sus hijos varones prácticamente lo rechazan, están felices, lo expulsan prácticamente de buena gana. Sus dos hijas, por el contrario, quieren acompañarlo. Pero finalmente las dos luego se ponen de acuerdo que la que va con Edipo al exilio será Antígona, la menor, mientras Ismene se queda en la ciudad para poder comunicar las noticias con su padre y con su hermana y en caso de necesidad avisarlos sobre alguna nueva desgracia, sobre algún peligro. Entonces, Edipo, acompañado únicamente por su hija menor, solo, ciego, pobre, descalzo, recorre como un penitente toda Grecia. Finalmente llegan a Colono, que en los alrededores de Atenas, donde hay un recinto sagrado dedicado a las Euménides, las divinidades de la venganza, a los que los atenienses rendían culto,
precisamente en aquel pequeño santuario. Ahí Edipo y Antígona por fin pueden descansar, pero los lugareños, al enterarse que el rey maldito de Tebas se había instalado en un lugar sagrado, pretenden sacar al padre y a la hija a piedras y palos. Por suerte interviene Teseo, aquel gran Teseo, a quien ya lo conocemos, rey de Atenas, quien toma a Edipo y a Antígona bajo su protección y dice que pueden quedarse ahí todo el tiempo que quieran, y si Edipo muere allá en el recinto sagrado de Colono, su espíritu será espíritu guardián de Atenas por siempre. Así que ahora, como podemos ver, a pesar de su maldición, Edipo puede convertirse en un espíritu protector muy poderoso. Pronto a Colono llega también Ismene, la otra hija de Edipo, para avisarlo, como se esperaba, de una nueva desgracia. Eteocles y Polinices, los dos hijos del desdichado rey, tuvieron una terrible pelea cuya razón era el trono de Tebas. Eteocles, siendo el hermano mayor, se consideraba el heredero legítimo, pero Polinices no pensaba ceder sus derechos. Por lo tanto, Polinices terminó exiliado, al igual que su padre. Pronto Polinices llega también a Colono. Encuentra ahí a su padre, a sus dos hermanas, y comienza a suplicar a Edipo a perdonarlo, a volver a reconocerlo como su hijo y regresar con él a Tebas, porque su espíritu protector, seguramente tan fuerte como creen ahora los atenienses, le ayuden a recuperar el trono de Tebas. Sin embargo, Edipo lo rechaza. A pesar de todas las súplicas de Polinices, lo maldice. Maldice a él y también maldice a distancia a su otro hijo, Eteocles, diciendo que no habrá paz entre ustedes nunca y morirán como enemigos. Finalmente, la historia de Edipo termina ahí en Colono, pues dicen que cuando llegó su hora, la misma tierra se abrió ante él, lo absorbió y su espíritu, así como lo había dicho Teseo, se convertiría en el guardián eterno de aquel santuario. Hasta la época histórica, ya en los tiempos de la Grecia clásica, se creía que la tumba de Edipo en Colono, en el recinto del santuario de las Euménides, poseía una fuerza mágica, una fuerza que podía tanto maldecir a uno como, por el contrario, a salvarlo de un gran peligro. Todo dependía de las intenciones con que uno se acercaba a aquel lugar sagrado y nefasto a la vez. Y nosotros conocemos los pormenores de esta historia, más que todo gracias a las obras inmortales de Sófocles, Edipo Rey y Edipo en Colono.